Hi kids, how are you? Today we will finish working with unit number 3 at work and this is our lesson number 5. Hoy vamos a terminar de trabajar con la unidad 5 at work y esta es nuestra lección número 5. Let's see. Revision. Hoy vamos a ver una revisión, ¿sí? Vamos a hacer un resumen de lo que vimos durante esta unidad para que a ustedes les sirva para realizar las últimas actividades. Ok. Talking about jobs. Esta unidad se trabajó mayormente hablar sobre los trabajos, ¿sí? Tanto cuál es el trabajo que uno hace como el lugar de trabajo. Primero que nada vimos cómo se dice, ¿sí? El trabajo, la profesión que tiene alguien y veamos los ejemplos. Dice she's a doctor, he's a waiter, ella es un doctor o doctora, él es un mesero, ¿sí? Para decir la profesión decíamos el sujeto primero, ¿sí? La persona, he o she en este caso, luego el verbo is, luego a y luego el trabajo que realizan, ¿sí? Como por ejemplo, she is a vet, he is a teacher. Luego para decir el lugar de trabajo decimos she works in a hospital, he works in a restaurant, ¿sí? Esto yo lo enseñé por separado, luego expliqué, como dice bien acá abajo, ¿sí? Que empezamos con el sujeto, he o she, que es la tercera persona singular, se le llama, ¿sí? A he o a she. Y luego voy a necesitar un verbo, en este caso el verbo es el verbo work, trabajar, al que le voy a agregar la S, ¿sí? Vimos en el video también de las diferencias cuando hablamos en primera persona, esto quiere decir cuando hablamos de nosotros mismos, ¿sí? Que no se le agrega nada al verbo, el verbo queda como es, y después cuando hablamos de la tercera persona, que es el he o el she, en este caso sí al verbo le voy a agregar la S, ¿sí? En este caso es el verbo work el que le voy a agregar la S porque estoy hablando justamente del lugar de donde trabajan. Entonces necesito el verbo con S, luego el artículo in, la la preposición in, luego el artículo a y luego sí el lugar donde trabajan, ¿sí? Como por ejemplo, she works in an animal hospital, he works in a school. Yes? Now. Bien, hubo la clase en la que vimos la diferencia entre la forma afirmativa y la forma negativa. Bien, en la forma afirmativa, vuelvo a repetir lo que dije recién, ¿sí? Dice, she gets up at 7 o'clock, she has breakfast at home, ¿sí? Lo que tengo es el sujeto primero, luego mi verbo, en este caso le voy a agregar la S, ¿sí? Puse verbo en general porque a cualquiera de los verbos le voy a tener que agregar la S. Tengan en cuenta que siempre el verbo es la primera palabra, ¿sí? Porque en este caso es un verbo compuesto, quiere decir que son dos palabras las que hacen este verbo, pero siempre la S se la voy a agregar al primero, ¿sí? Necesito entonces mi verbo al que le voy a agregar la S y luego sí mi complemento para hacer mi oración un poco más completa. Como en este caso la hora, como en este caso el lugar, ¿sí? Ella se levanta a las 7 en punto, él desayuna en casa. Luego la forma negativa dice she doesn't get up late, he doesn't have breakfast at work, ¿sí? La forma negativa dice ella no se levanta tarde, ¿sí? Y él no toma el desayuno en el trabajo. ¿Qué necesito para hacer una oración negativa? El sujeto, ¿sí? Luego mi auxiliar negativo, que en este caso es el doesn't, ¿sí? Recuerden que el auxiliar negativo es la palabra que yo necesito, ¿sí? Para que me ayude a hacer una oración o a convertir una oración en su forma negativa. Luego necesito el verbo, en este caso el verbo ya va sin S, o sea que vuelve a ser en su forma, digamos, infinitiva, en su forma normal, ¿sí? No lleva S, por eso acá ven que dice get up, sin la S, ¿sí? Y have breakfast, has breakfast volvió a su estado normal, que es have breakfast. Luego el complemento, ¿sí? En este caso, bueno, es la palabra tarde y el lugar. Veamos acá las excepciones, ¿sí? Dice, algunos verbos agregábamos ES, como en el ejemplo de go, ¿sí? Se le agregaba ES y quedaba goes, ¿sí? Eso se pasaba con los verbos que terminaban en O, en CH, en doble S, en SH, ¿sí? Y luego otros cambiaban, que este es el ejemplo del verbo have,
¿sí? Que cambia a has. Justamente es en el ejemplo que vimos acá, ¿sí? Have breakfast es has breakfast, ¿sí? No existe el verbo haves, que es lo que suele ser un error común en el que se cree que a have hay que agregarle la S, pero en realidad cambia a has. Muy bien. Asking about jobs. Esto fue lo último que vimos, que es cómo preguntamos sobre los trabajos, ¿sí? Habíamos dividido la explicación entre las preguntas que se contestan con sí y no y las preguntas que son específicas, ¿sí? Que donde me preguntan algo puntual. En este caso, las preguntas que se contestan con sí o con no dicen: Does she work in a shop? Does he have lunch at home? Él trabaja en un shop, en una tienda. Él almuerza en casa. ¿Sí? ¿Cómo armábamos estas preguntas? Primero necesito un auxiliar interrogativo. Recuerden que en inglés, para armar una pregunta, siempre voy a necesitar un auxiliar interrogativo. Esta palabra es la palabra que a mí me ayuda a formar una pregunta, ¿sí? Tenemos auxiliares negativos, como en el caso del doesn't, que vimos recién, auxiliares interrogativos, como en el caso del does, que estamos viendo ahora. Luego sí va el sujeto, luego va el verbo sin S, ¿sí? Y luego sí el lugar de trabajo, o en el caso de abajo, el complemento, ¿sí? Y se contesta: yes, he or she does, no, he or she doesn't, ¿sí? Obviamente acá va a depender sobre quién sea la pregunta, ¿sí? Muy bien. Bien, y después estaban las preguntas específicas, ¿sí? Teníamos cómo preguntar sobre el lugar del trabajo, que era where does he work, ¿sí? O where does she work, donde él o ella trabajan, ¿sí? Y se contestaba: he works in a police station, por ejemplo, ¿sí? Como lo vimos al comienzo, él trabaja en una, y acá voy a colocar el lugar de trabajo. Y después teníamos para preguntar cuál es el trabajo que realizan, ¿sí? Que sería what does she do, qué es lo que ella hace, ¿sí? O what does he do, qué es lo que él hace, cuál es su trabajo. Y se contesta: she's a vet, o he's a, ¿sí? Esta parte, la que dice vet, es la que va a cambiar. Como pueden ver, estas dos preguntas se contestan de la misma forma que lo primero que expliqué, que está acá. Lo vamos a ir al comienzo, así lo pueden ver. Como acá, ¿sí? Se contesta de esta forma y de esta forma. Muy bien. Entonces espero que les haya servido el resumen, ¿sí? Tanto como para ver todo lo que aprendimos durante esta unidad, como para poder tenerlo a mano todo junto, para poder realizar las actividades que les falten, mismo las actividades que deben realizar en la fecha de hoy. Espero que entonces que les haya servido. Igualmente saben que si tienen alguna duda con respecto a lo que expliqué o a las actividades, se comunican conmigo y yo los ayudo, no tengo problema. Les mando un beso grande. See you soon. Bye bye.